Quiero Carmelo y Marta, sí. Mi esposa sí la conocieron, mi esposa también se llama Marta. Es un nombre muy querido para mí. Más vale, ¿no es cierto? Pero bueno, me da mucho gusto. Tenemos visitantes y siempre que tenemos visitantes, yo sé que el Señor se alegra y ciertamente nosotros nos alegramos. Somos la iglesia bíblica Roca Eterna y la razón por la cual decimos que se llama bíblica es porque seguimos la Biblia, tratamos lo mejor posible de seguir la Biblia. Consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Y es muy importante aprenderla de la manera que Él la dictó y no de la manera que nosotros creemos, que es lo que mucha gente hace. Pero bueno, ya eso es otra historia. Anuncios, siempre damos los anuncios al principio. En realidad no tenemos hoy ningún anuncio mayor más que el de siempre. El anuncio que siempre tenemos, el ánimo que siempre le queremos dar a todos los que nos escuchan, y ese es el de no olvidarse cuál es nuestro trabajo como cristianos, ¿okay? De presentar y de compartir la palabra de Dios con todas aquellas personas con las que podamos tener la oportunidad de conversar, muchas veces estamos en la tienda, muchas veces estamos en el trabajo, en diferentes situaciones en donde nos encontramos. Siempre es bueno que traigamos la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a agarrar a nadie de aquí de la solapa y sacudirlos y decirle, tienes que creer en Jesucristo. No estoy hablando de eso. Simplemente estoy hablando de compartir el Evangelio de Dios, que es tan importante y da tanta esperanza, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que ustedes saben, ni siquiera tengo que decir pero lo voy a decir igual. El mundo está lleno de personas perdidas, personas que no saben ni para dónde van. Pero yo veo eso todos los días, ¿no es cierto? Personas que tienen problemas de todo tipo, matrimonial, de hijos, de trabajo, de finanzas, de todo lo que usted quiera. ¿Okay? Personas que se encuentran perdidas. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos el mensaje más importante del mundo. ¿Okay? Tenemos el testimonio de Jesucristo para compartir con los demás. Si eso no le parece que es la mejor noticia, el mejor mensaje que podemos compartir, no sé cuál otro será. ¿Okay? El mensaje de la vida eterna, el mensaje que Dios nos da a través de Jesucristo. ¿Okay? Es un mensaje muy importante y un mensaje que el mundo tiene mucha necesidad de escuchar. Así que ese es el ánimo que les quiero dar y el asunto más importante en cuanto se refiere a lo que quería decir esta mañana, ¿no es cierto? Antes de comenzar con el servicio. Hoy vamos a hablar de un tema que ya más o menos tocamos en la clase bíblica, y es el tema de la soledad, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos bendecidos en el sentido de que tenemos un partner, un esposo o una esposa, ¿no es cierto? Que tenemos hijos, tenemos familiares, nos reunimos, pero hay muchas personas, ¿okay? Que están solas, que no tienen a nadie. Y es triste porque alguien dijo esta mañana que la soledad es mala consejera. Y eso es de lo que les quiero hablar esta mañana, de la soledad y cómo el cristiano realmente nunca está solo. ¿Okay? Un cristiano nunca está solo, a pesar de que a veces así se sienta. ¿Okay? Pero nunca está solo. La lectura que vamos a leer está en Salmos 55. Déjenmelo buscar a mí. Versículo 22. ¿Okay? 55. Si tienen sus Biblias, por favor, váyanlo buscando. Voy a hablar sobre unos diferentes versículos, pero el principal es el Salmo 55, versículo 22. ¿Okay? Así que el título de este sermón es Cuando la soledad se apodera de nosotros. ¿Okay? Cuando la soledad se apodera de nosotros. Y una vez más, en este país, no sé cómo serán los países nuestros, ¿no es cierto? Yo hace mucho que no estoy por allá. Pero en este país, ciertamente la soledad, a pesar de la tecnología, a pesar de todas las cosas buenas que hay en este país, la soledad es uno de los problemas más relevantes en la sociedad americana, en esa sociedad. Y nosotros vivimos aquí, así que no estamos a salvo de algún día sentirnos solos, ¿no es cierto?
Así que por eso yo quiero hablar sobre ese tema hoy. Cuando la soledad se apodera de nosotros, ¿okay? Salmo 55, 22. Pero antes de comenzar, como siempre me gusta orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. ¿Okay? Vamos a orar entonces. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez estar aquí, una vez más. Queremos darte gracias por nuestros invitados, por Carmelo y Marta. Te pedimos que sea de gran bendición para ellos hoy y que abra sus mentes, al igual que la mente de todos los demás, para que puedan escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú hables a través de mí y puedas, Señor, llegar hasta el fondo de su corazón con tu palabra y que salgan de aquí llenos del Espíritu. Te damos gracias por todo, por tu amor, por tu benignidad, Señor, por tu paciencia con nosotros y por esa gracia que tú libremente, Señor, nos das día a día. Bendito seas por siempre, en nombre de Jesús. Amén y amén. David estaba huyendo. Había dejado a su familia y a sus amigos en un intento de escapar del rey Saúl y de lo que parecía ser una muerte segura. A muchos kilómetros de sus hogares, un puñado de personas, incluyendo sus hermanos, los hermanos de David, y la casa de su padre, se le unió. Aunque había algunas caras conocidas en el grupo, este grupo de gente, la mayoría de los hombres, David no conocía a esa gente. Tenían estas personas la reputación de ser relegados, es decir, hombres descontentos por diferentes razones. Primera de Samuel 22, 1 dice lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, ¿sí? Todos los que estaban tristes. ¿Okay? Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así que estos hombres eran gente tal vez deprimida, dice endeudados, tal vez debían a nadie le gusta deber dinero, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos llaman por teléfono? Tiene que pagar esa cuenta, eso es muy estresante. Aparentemente este grupo estaba formado por este tipo de gente, ¿no es cierto? Gente que estaba con deudas, gente dice que estaban en amargura de espíritu, estaban tristes, ¿okay? Preocupados, y David era jefe de toda esa gente. ¿Okay? La presencia de esta gente pudo haber suavizado los golpes emocionales que vienen a ser un exiliado. Para aquellos que no recuerden lo que pasó con David, comenzó siendo muy amigo por decirlo así, amigo de Saúl. Saúl era el rey de Jerusalén, el rey de Israel, perdón. Y David Saúl le daba muchos dolores de cabeza, le daba mucho estrés, me imagino, con todos los negocios del reino y todas las cosas que tenía que hacer. Y David, siendo un jovencito, tocaba el arpa y ¿cómo se dice? Lo hacía olvidar, como nosotros cuando vamos a escuchar música así suave, que estamos muy cansados de trabajar, estresados. Lo relajaba, ¿no es cierto? Pero después de que David acaba con Goliat, no les quiero dar toda la historia porque no tenemos todo el día, pero ustedes me imagino que saben también la historia. La gente, los israelitas, empezaron a querer a David y a admirarlo, a pesar de que era tan jovencito, ¿no es cierto? Y lo empezaron a admirar y eran verbales al respecto. Así que Saúl empezó a sentir celos de David. Y a tal punto que eventualmente lo quiso matar. Así que David tuvo que escaparse. Y eso es lo que estamos hablando aquí. David se escondió en la cueva de Adulam. Así que aún la presencia de toda esta gente que había seguido a David, ¿okay? No era suficiente para hacer sentir mejor a David. David no conocía casi nadie de ahí. Y escondido en la cueva, entonces David trataba de hallarle sentido a todo lo que había ocurrido en los meses pasados y en las semanas y en los meses anteriores. ¿Okay? Cuando el rey Saúl
supo dónde David estaba ubicado, ¿qué hizo? Lo persiguió con fuerza, ¿ok? Y trató de caerle a David y acabar con él, matarlo. David sabía que su situación no iba a cambiar rápidamente. La persecución de Saúl continuó por meses y después por años, haciendo que el potencial de soledad y ansiedad de David aumentaran aún más. Sin embargo, cuando leemos los Salmos, descubrimos que David no sucumbió a la trampa del enemigo. Y básicamente es el enemigo que nos tiende la trampa de la soledad, ¿no es cierto? Y me imagino que saben a quién me refiero por el enemigo. ¿Okay? Años antes de que Saúl pensara tomar las armas en contra David, David había aprendido varias verdades trascendentales en cuanto a la soledad. ¿Okay? Todos sabemos aquí, me imagino, que cuando David era joven, él había estado a cuidado, era un pastor, había estado a cuidado no de sus ovejas, pero de las ovejas de su papá. Y si bien en ocasiones se encontraba con otros pastores, en muchas oportunidades estaba solo, solamente él y sus ovejas. ¿Okay? Posiblemente le hablaba a las ovejas, como yo le hablo a mi perro. ¿Okay? Dudo, sin embargo, que hubiera dicho que se sentía solo, porque David, escuchen bien, David estaba muy consciente de estar siempre en la presencia de Dios. Esta sola verdad, el saber que estaba ante la presencia de Dios, siempre, cambió la manera de cómo David enfrentó la adversidad y los sentimientos de soledad más adelante en su vida, porque ese no fue el único momento en el que estaba solo, ¿no es cierto? Todos conocemos aquí, me imagino, la historia de David. David tuvo una historia bastante tremenda, ¿okay? Cometió muchos errores, hizo muchas cosas que no estaban bien enfrente de Dios. Y hubo momentos en los que le fue mal. ¿Okay? Esto es precisamente de lo que el rey David habla en el Salmo 55. Si no lo tienen ahí, por favor, búsquenlo. Salmo 55, versículo 22. Miren lo que dice, es un salmo bien cortito. ¿Okay? Pero dice esto: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre al justo. Hermoso versículo. La soledad es un sentimiento, porque es un sentimiento, pero es un sentimiento doloroso. ¿A quién le gusta sentirse solo? Quienes experimentan tal sentimiento saben cuán profundamente puede la soledad herir su autoestima. Autoestima, todos sabemos que es como nos sentimos, ¿no es cierto? Por tanto, no hay que ignorar los momentos en que la sensación de soledad se intensifique. Todos nos hemos sentido solos de vez en cuando y nos sentimos solos de vez en cuando. ¿Okay? Yo aquí me estoy refiriendo a que cuando uno ve que esos sentimientos de soledad se intensifican, uno tiene que hacer algo al respecto. No puede quedarse ahí esperando que eso continúe creciendo. Es como una enfermedad o como un cáncer. Cuando uno tiene cáncer, y si va al doctor y el doctor le dice, mire, tiene cáncer, generalmente se recibe tratamiento. No se dice, está bien, nos vemos el año que viene. Y no hace nada al respecto. ¿Okay? Porque el cáncer continúa. Si no se hace nada al respecto, el cáncer continúa expandiéndose. ¿Okay? Y va a haber momentos inevitables en los que nos sentimos solos. Sentimos la soledad. Pero del mismo modo, va a haber ocasiones en que disfrutaremos la soledad. A veces uno disfruta. Yo soy una de las personas que muchas veces disfruto estando solo. Me voy con mi perro allá atrás de mi casa, allá atrás de la casa. Me llevo mis rifles, mis revólveres y a tirar, no a la gente, a tirar a hacer punta blanca, practicar la puntería, o voy a... Yo disfruto de vez en cuando estar solo. ¿Okay? Pero hay personas que no, hay personas que tienen dificultad. Ni aún por un segundo pueden estar solas. La soledad no depende de la compañía que tengamos, ¿okay? Ni de nuestra posición social, aunque usted tenga plata, se puede sentir solo, ¿okay? Ni de nuestros ingresos. ¿Okay? Algunas de las personas más ricas del mundo, y esto es cierto, ¿cuántas personas no hay que tienen todo lo que uno puede pensar? ¿Okay? Dinero, fama, muchos actores, y se sienten solos. ¿Okay? Y del otro lado de la moneda hay unas personas que son pobres y no tienen mucho, de medios, de recursos pobres, como quien dice.
y son muy felices y nunca se sienten solos. Así que David era el rey ungido de Israel. No sé si ustedes saben eso, pero David era el rey ungido de Israel, ¿no es cierto? No era rey en ese momento, pero iba a ser el rey eventualmente. Pero esto no le evitó tener que pelear en ocasiones contra un sentimiento profundo de soledad. David se sentía solo. Tuvo que aprender cómo manejar estos sentimientos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La soledad es una puerta que lleva a otras emociones negativas. Porque recuerden, la soledad es un sentimiento. Así como el enojo, como el amor. ¿Okay? Si no la enfrentamos, también podemos terminar en una batalla contra sentimientos de amargura, sentimientos de enojo y sentimientos de frustración. Así que hay que tratar, ni bien uno siente que esa soledad comienza a crecer, uno tiene que cortarla. ¿Okay? Negar la realidad a la soledad, que es lo que hacen muchas personas, no sirve. Uno puede decir, no me siento solo, y sí se siente solo. ¿Okay? Eso no sirve. Decir a los demás, me siento solo, cuando usted está desmoronándose. Hay personas que, me ha pasado a mí, hay personas que se le pregunta, ¿te sientes solo? No, me siento bien. Y usted sabe que no es así. ¿Okay? Decir que uno no se siente solo cuando en verdad se siente solo, cuando se está desmoronando, no es una buena alternativa. ¿Okay? La negación de la soledad solo enmascara el problema. ¿Okay? Enmascara, ¿saben lo que quiere decir eso? Como que tapa el problema, pero no lo soluciona. ¿Okay? Y lo que aquí se busca es solucionarlo. Enmascarar el problema, el cual, si no es atendido, hará que la soledad debilite sus energías, divida su mente y le impida disfrutar de la bondad y de la bendición que Dios tiene para usted. Todos sabemos que a Dios le encanta bendecir a sus hijos. ¿Okay? Nada más bueno para el Señor que bendecir a sus hijos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El sentimiento de soledad es una de las principales armas de Satanás para desanimarnos. ¿Okay? Cuando Satanás lo quiere desanimar, lo hace sentir solo. A Satanás le encanta hacer que no nos sintamos amados, o necesitados, o capaces, como si nadie se interesara por nosotros. Él, Satanás, sabe que si puede socavar nuestra confianza en Dios, si puede poner a hacerle un dent, si puede agujerear la confianza que usted tiene en Dios, ¿okay? Él entonces va a poder gastar sus emociones con sentimientos de duda, con sentimientos de autoestima baja. Nadie me llama, cumplí años hoy, no me llamó nadie me trajo un regalito. ¿Okay? El objetivo de Satanás es evitar que sigamos a hacer aquello para lo cual Dios nos creó. ¿Okay? Mi consejo entonces para los creyentes es el siguiente: no crean ni una sola palabra de lo que les diga el enemigo. Tengo que repetir eso una vez más. No crean ni una sola palabra de lo que les diga el enemigo. Jesús dejó muy claro que Satanás es un mentiroso y que no hay verdad en él. Cualquiera que se acuerda de lo que dice Juan 8:44, se los leo para el que no se acuerda, pero miren lo que dice Jesús en Juan 8:44. Dice, le estaba hablando a los judíos, ¿no es cierto? A los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Okay? Cuando habla mentira, de suyo habla, así que cuando habla de la mentira, él está hablando de él mismo. ¿Okay? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Wow, eso es padre de la mentira. ¿Okay? Así que, ¿cómo podemos reconocer la voz del diablo? ¿Cómo ustedes y yo reconocemos cuando es el diablo el que nos está hablando? Pidámosle a Dios que nos dé un corazón capaz de discernir. Eso es muy importante. Yo a veces hablo con personas que me dicen cosas: el Señor me dijo esto, cuando yo sé que no es el Señor. ¿Qué es? O ellos mismos o Satanás le está metiendo cosas en la cabeza. ¿Sí? Así que pidámosle a Dios que nos dé un corazón capaz de discernir.
asegurémonos de que nuestra vida esté lo más libre posible de pecado. Uno de los problemas por los cuales uno puede sentirse solo es porque no está en feligresía con Dios. Y la razón por la cual no estamos en feligresía con Dios es porque pecamos. Y por supuesto que todo el mundo es pecador, ¿ok? Todos pecamos. Pero me refiero a pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿Ok? Así que tenemos que asegurarnos de que nuestra vida está lo más libre posible. Por eso digo lo más libre posible. Nadie aquí va a decir, yo no peco ningún día. Porque ese sería el primer pecado. ¿Okay? Estaría diciendo mentiras. ¿Okay? Lo más posible. El Señor sabe que somos humanos, el Señor sabe que no somos perfectos, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Okay? El perdón de Dios purifica nuestras emociones. ¿Okay? Estas cosas nos posicionan para oír la voz de Dios y entender su verdad por encima del clamor de Satanás. ¿Okay? Así que son tres cosas, las voy a volver a repetir. Pedir discernimiento a Dios, ¿okay? Asegurarse lo más posible de estar libre de pecado, o por lo menos lo más posible, ¿okay? Y el perdón de Dios nos purifica. ¿Okay? Y estas cosas, cuando hacemos esto nos va a posicionar, nos va a alinear de una manera que podemos escuchar la voz de Dios y vamos a saber que es la voz de Dios. ¿Okay? Por encima de la voz de Satanás. También es necesario que aprovechemos ciertas verdades. Dios nos ama con un amor eterno y Él ha prometido que nunca, y nunca quiere decir eso justamente, que nunca nos abandonará. ¿Qué dice Hebreos? Estamos estudiando ahora Hebreos. Hebreos 13, no hemos llegado ahí todavía, pero Hebreos 13, capítulo 13, versículos 5 y 6, miren lo que dice. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con esas palabras, ¿qué miedo puede tener alguien? Quiere decir que dice si está el Señor conmigo, ¿a quién le voy a temer? ¿Okay? Eso significa que el cristiano nunca está solo, o la cristiana nunca está solo, o sola. ¿Okay? Cuando vamos al mercado o al trabajo, Él está con nosotros, junto a nuestro lado. El Señor está consciente de todos los problemas que enfrentamos, y Él, y solo Él, tiene la solución. Conoce nuestras dificultades, conoce nuestros obstáculos, y también conoce la ruta que necesitamos tomar. David, eso es lo que él hacía. David centraba su corazón en el Señor. Él seguramente que no escuchaba ni a lo que decía Pedro, ni Juan, ni Albertito, ni Marito. ¿Okay? Él escuchaba al Señor. Y yo no estoy diciendo que no es bueno recibir consejos de amistades, de familiares. Todo el mundo siempre sabe qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Menos nosotros. No hay problema de escuchar consejos de los demás. Pero mire, si ese consejo de los demás no está alineado a lo que Dios dice, olvídese de ese consejo. Yo siempre digo que el que tiene la palabra final es Dios. Debe ser Dios para los cristianos y las cristianas. ¿Okay? Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere dar consejos, las revistas, el internet, el Facebook. ¿Okay? Haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Si lo que nos dicen, si los consejos que nos dan están de acuerdo con lo que dice Dios, ok. Pero si no, entonces no. Yo voy a hacer lo que dice Dios, y no lo que dice Facebook. ¿Okay? Si dejamos nuestras cargas a Cristo para permitir que Él actúe, entonces vamos a notar una gran diferencia en nuestra manera de enfocar la vida. ¿Okay? No seremos golpeados por los sentimientos de soledad. Es decir, vuelvo a repetir, ser cristiano no quiere decir que nuestra vida es color de rosas. ¿Okay? Tenemos problemas, como todo el mundo. Pero la gran diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, un no creyente, es que nosotros sabemos, los cristianos deben saber, que Dios está ahí para ayudarte a través de los problemas, algo que el que no es creyente no sabe. ¿Okay? En vez de ello, podemos tratar de recordar, y por eso es tan importante conocer lo que dice la palabra. ¿Okay? En momentos así, podemos recordar lo que dice Salmos 23:4. Se los leo rápidamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, este es David el que habla, ¿okay? Del Salmo 23, estoy seguro que lo han escuchado ustedes cientos de veces.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿eh? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, es lo que le dice David a Dios. Salmo 23:4. Jesucristo es nuestro buen pastor y nunca tenemos la necesidad de poner en duda su amor infinito, su cuidado personal que Él tiene para cada uno de sus hijos. No debemos olvidar jamás que Dios nos creó para tener compañerismo y feligresía con Él. Dios está siempre con los brazos abiertos. Somos nosotros los que nos alejamos, los que permitimos que el trabajo, que la escuela, que miles de diferentes cosas y por supuesto no estoy diciendo que no hay que trabajar, ¿ok? No estoy diciendo que no hay que ir a la escuela. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos dejar que esas cosas nos alejen de Dios. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Oh, me quiero comprar un carro nuevo, pero necesito trabajar 40 horas extras. Así que ahora, en vez de trabajar 40 horas, voy a trabajar 80 horas a la semana para poder comprar el carro. Y no vienen a la iglesia, no leen la palabra. No estamos hablando exactamente. No hay tiempo. Tenemos que hacer tiempo para Dios. ¿Okay? Su plan original fue el de tener feligresía con el hombre y continúa haciendo algo que Él quiere, que Él desea. ¿Okay? Que nosotros le permitamos tener feligresía, o que tengamos feligresía con Él. Él desea nuestra amistad, nuestro amor y nuestra adoración. Pero muchas veces tenemos miedo de abrir el corazón. ¿Okay? Tenemos miedo de desarrollar esa relación de la que hablo. También hacemos eso con personas, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros a veces conocemos a alguien y porque no nos gusta tal vez el pelo que tiene o el color de pelo o porque nos resultó raro, no le damos la oportunidad? Y les digo la verdad, a mí me ha pasado que muchas veces la primera impresión de alguien, de una persona que conozco, tal vez no es muy buena. Y al rato lo comienzo a conocer y terminan siendo unas personas tremendas. ¿Okay? Así que no podemos, y ciertamente si no queremos estar solos, ¿no es cierto? Tenemos que darle la oportunidad a cada uno. Los consultorios médicos de hoy están llenos de personas que sufren emocionalmente. Llenos. Y no sé si ustedes saben, pero muchas de las enfermedades físicas aparecen ¿por qué? Por problemas emocionales. Muchos. ¿Eh? Han dejado fuera a Dios. Y han cerrado la puerta a su compañerismo, a su feligresía. ¿Eh? Y han desestimado la necesidad que tienen de Él. Pero David no era bobo, que David era muy inteligente. A pesar de que se sentía solo, estuvo destrozado, se sentía mal, él nunca se sintió realmente solo. La soledad no es un pecado, ¿okay? La soledad no es un pecado. Pero el pecado puede, sin duda, empeorar el sentimiento de soledad. Es como esa joven, hace mucho tiempo, ustedes que saben, soy consejero o psicólogo, como quieran llamar, hace muchos años yo recuerdo una muchacha, era cristiana, pero estuvo involucrada en una relación de inmoralidad sexual. Estaba saliendo con un señor, no era cristiano, número uno, pero el señor era casado. Y me reconoció que a menudo se sentía sola, porque el señor tenía su esposa, su hijo, así que ella era como un plato aparte. ¿Okay? Las acciones de la muchacha habían levantado una barrera grande entre ella y Dios. Le resultaba difícil orar y pasar tiempo a solas con el Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno hace algo, está viviendo de una manera que no es opuesta a lo que Dios dice, uno siente feo. ¿Y por qué? Porque todos los cristianos tenemos el Espíritu morando en nosotros. Y el Espíritu no nos obliga a hacer nada, pero hey, eso no está bien. Dijiste una mentira, o dijiste, el Espíritu nos hace ver, el Espíritu es como una luz, ¿no es cierto? Y nos alumbra, hey, acabas de mentir, o acabas de hacer algo que no está bien. Entonces uno se siente mal. Esta muchacha le pasaba lo mismo, se sentía mal. Dejó de ir a la iglesia, y aunque su novio, o no sé cómo llamarlo, no era un novio en sí, pero este señor a veces estaba con ella, su sentimiento de soledad se hacía mayor cada vez. Sus sentimientos de culpa y de vergüenza, se sentía culpable porque ella sabía que el Señor era casado y tenía hijos, tenía su familia. Así que sus sentimientos de culpa y de vergüenza
la aislaron, no solamente de su familia, sino también de sus amigos. Y no fue hasta que reconoció al extremo en que había descarriado su vida, que decidió hacer un cambio significativo. Le pidió perdón a Dios, pidió que Dios la restaurara, bueno, ya después las cosas se arreglaron. ¿Okay? Si estamos sufriendo por vivir en pecado, ¿okay? Ya sea chico o grande, porque no solamente es un pecado grande, que obviamente una mujer que sale con un señor que está casado es una cosa grande, pero hay pecados pequeños. ¿Okay? Así que si estamos sufriendo por vivir en el pecado, ya sea chiquito o grande, Dios quiere que seamos libres. Pero para que esto suceda tenemos que tener la disposición de reconocer que hemos actuado mal. Que otra vez el reconocimiento. Hay una cosa que se usa en psicología, una frase que dice la definición de la locura, posiblemente la hayan escuchado. Es hacer la misma cosa y esperar un resultado diferente. ¿Okay? Si usted hace la misma cosa, el resultado va a ser el mismo. ¿Okay? Así que es importante que reconozcamos que tenemos un problema. Que reconozcamos que hemos actuado mal. Si nosotros negamos, por ejemplo, que nos sentimos solos, o negamos que hemos actuado mal, entonces estamos jugando un jueguito que no es bueno, no es sano. Apartémonos del pecado para que podamos volver al refugio de los brazos tiernos de nuestro Padre Celestial. Y permanezcamos en su palabra. Miren, esa es la clave, permanecer en su palabra. Yo me he dado cuenta, me ha pasado a mí mismo y lo he visto con muchos cristianos. Vivimos en un mundo caído. ¿Okay? Si usted, yo siempre uso el ejemplo de la cafetera. Si usted hace café en una cafetera, ¿no es cierto? Y le pone café, le pone el agua, y esa cafetera está enchufada a uno de estos costos, ¿no es cierto?, de electricidad. Ese café se va a mantener caliente. ¿Okay? Pero si usted desenchufa el café, al ratito, tal vez no inmediatamente, pero al ratito el café se empieza a enfriar, se pone tibio y si viene 1 o 2 horas después, está frío. ¿Okay? Nosotros somos como ese café, los cristianos. Dios es ese outlet, esa cosa de electricidad. ¿Okay? Si no estamos constantemente enchufados ahí, nos vamos a enfriar. ¿Okay? Y nos vamos a enfriar y ya la tentación va a tener más poder sobre nosotros y esto que el otro. Hay que tener ojo. Nadie está exento de caer. ¿Okay? También es bueno llegar al punto en que entendemos que una relación saludable con otras personas cristianas y maduras en la palabra y que aman a Dios y que están dispuestos a animarnos en nuestra vida. Eso es muy interesante. Tenemos que tener un plan, especialmente si usted es una persona que tiene tendencia a sentirse solo. Hay personas que se sienten solas cada 2 o 3 años. Hay personas que se sienten solas mucho más seguido. ¿Okay? Tenga un plan. ¿Qué voy a hacer la próxima vez que me siento solo? Bueno, tengo a Dios que está siempre conmigo. Obviamente eso es lo mejor. Número 1. Pero número 2, busque gente en la iglesia. Hay gente en la iglesia, gente madura, gente que es conocedora de la palabra que lo va o la va a animar. ¿Okay? La recuperación de la soledad comienza cuando usted reconoce que hay un problema. Los problemas no se pueden solucionar si usted no cree que tiene un problema. Y eso va para droga, para alcohol, para cigarro, para lo que sea. ¿Okay? Yo con cuánta gente no he hablado a través de mi carrera que me decían, yo no tengo problemas con el alcohol. Yo puedo parar cuando tenga ganas. El problema es que nunca tenían ganas de parar, de tomar. ¿Okay? Así que eso es un engaño que mucha gente se hace en su propia mente. La mayor parte del tiempo es el primer paso y es el más difícil, ¿no es cierto? De aceptar que uno tiene un problema, de aceptar que uno se siente solo, de aceptar que uno tiene una adicción al alcohol o a lo que sea. ¿Okay? Ese paso es el más duro, pero una vez que se da ese paso, ya después las cosas se hacen un poquito más fáciles. ¿Okay? Pero si no se enfrenta el hecho de que uno se siente solo, en este caso, entonces va a ser difícil poder avanzar y eventualmente ganar la victoria sobre la soledad. La segunda cosa que debemos hacer para vencer la soledad es reconciliar y alinear nuestros deseos con Dios. Eso ya hablé un poquito hace un rato. Esto es muy importante. Si usted no alinea sus deseos con los de Dios, mire, usted va a estar, es difícil, si no imposible. ¿Okay? Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros deseos
proclamar nuestra necesidad de Cristo y nuestra fe en Él y ser obedientes a su palabra. Yo hablo mucho con personas que viven sus vidas de la manera que ellos quieren vivir y después dicen, mira, pero yo no escucho de Dios, no me está ayudando. No, pero que estás haciendo todo al revés de lo que Dios dice. Entonces, uno que siempre le digo, tú mismo ayudarías a tu hijo si tú le dices que haga A, B y C y él hace todo al revés. Ok, nuestro Padre Celestial es igual. No podemos pretender vivir la vida que nosotros queremos, hacer todo lo que va contrario a lo que dice su palabra y después pretender que nos ayude. Eso no es ilógico pensar así. Pero mucha gente piensa así. Muchos de los placeres que busca la gente están desalineados con lo que Dios ofrece, con lo que Dios dice. Estos cristianos se empeñan en conseguir lo que Él no quiere que tengan, pero al hacerlo crean una tensión en su relación con el Señor. Muchas veces lo que sucede es que Dios dice, ok, como decía el pueblo judío, tanto quieres tener eso, ok, téngalo. A ver, ¿qué haces tú? Encárgate. Y generalmente las cosas nos van mal, ¿no es cierto?, cuando eso sucede. Pero muchas veces así pasa. El Señor dice, ok, tienes libre albedrío, tanto que quieres insistir en esto, hazlo tú mismo, a ver cómo te va. Y casi siempre nos va a dar la patada. O por ahí nos va bien, pero nos va bien por un ratito nada más. ¿Okay? Nunca sucede por mucho tiempo. Necesitamos tener el deseo sincero de conocer a Dios y permanecer en su palabra de forma obediente. Esa es la clave. Palabra clave, obediencia. Qué duro que es para los seres humanos hacer caso, ¿no es cierto? Obedientes, desde chiquitos. Usted le dice a un niño, no comas esa torta, no comas ese pastel, y no, se lo quiere comer igual. Desde pequeños somos desobedientes. Pasemos tiempo con Él cada día, leyendo la palabra, y notaremos que la soledad que una vez sentimos va disminuyendo. Lea, ore. La oración es la única. Dios no anda caminando por aquí, por las calles, todavía. Pero tenemos la oración. La oración es una manera, es la única manera en este momento que tenemos de comunicarnos con Dios. ¿Okay? Ore, hable con Él como habla con un amigo. El tercer paso para vencer la soledad es uno que trae una esperanza y una seguridad grande, yo pienso. Es recordar las promesas de Dios. Yo sé que ustedes saben que Dios no puede mentir. Cuando Dios promete algo, no es como nosotros. Si yo digo voy a estar a las 5 esta tarde en la iglesia, casi seguro que van a ser las 5:30, ¿okay? O las 6. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios cumple lo que promete. En su tiempo, Él cumple lo que promete. ¿Okay? David reconocía la gravedad de sus circunstancias e inmediatamente recordaba que los tiempos en que Dios lo había sacado de problemas. Todos se acuerdan del evento de Goliat. ¿Quién iba a pensar que un niño de 15, 16 años como tenía David, con una onda, una onda, ¿sí saben lo que es una onda, no es cierto? Y 3, 4 piedritas, eliminara a un gigante vestido de soldado, con una armadura tremenda, con una espada grande? ¿Quién? Pero David sabía que Dios estaba con él. Y no le dio miedo. ¿Okay? No le dio miedo. El Señor puede capacitar nuestras mentes para que nosotros hagamos lo mismo, para que nos mantengamos alejados de la soledad. Cuando los problemas nos golpeen, podremos recordar la promesa de la Escritura. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que es 1 Tesalonicenses 5:24. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnisciente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 1 de Tesalonicenses. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos vencer a la soledad? Hay una forma segura, ¿okay? Y es a través del compañerismo con Jesucristo y dedicando tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a dar a usted ánimo, le va a dar a usted fuerza, le va a dar a usted lo que necesita para decir, yo me siento solo, yo no estoy solo. ¿Okay? El Señor
venció las tentaciones del enemigo mediante el uso de la palabra de Dios como una defensa. Entonces, todo el mundo aquí recuerda, me imagino, cuando inmediatamente que Jesús es bautizado, va al monte, ¿no es cierto? Y en el monte, ¿qué se encuentra en el monte? Se encuentra con Satanás. Y Satanás trata de hacer con él lo que hizo con Eva y con Adán, engañarlos y meterle todo tipo de locuras en su cabeza. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo defendió cada ataque de Satanás con la palabra. Con la palabra. ¿Ok? Y como todos sabemos, terminó triunfante. Si hacemos esto, ¿okay? Pero obviamente para defendernos con la palabra tenemos que conocer la palabra. Si su Biblia tiene tierra por todos lados, porque nunca abre, entonces usted no va a conocer la Biblia. Y yo no estoy hablando aquí de ser un erudito, ¿okay? Un conocedor tremendo, pero conocer cosas básicas de la Biblia que son importantes. ¿Okay? De eso me refiero. Si hacemos esto, no solo venceremos la soledad, sino que también sentaremos en nuestras vidas las bases de una esperanza inquebrantable. Para concluir entonces, un señor venezolano, muchos no lo conocen, era un ex político, Oscar Mauricio Sarria, de nombre. Él era venezolano, y se puede decir que a ese señor lo mató la soledad. El señor Sarria era un cristiano que se quitó la vida en una habitación fría en Caracas, Venezuela. Lo hizo sin pensarlo dos veces, convencido de que era la única salida para salir del laberinto en que se sentía que estaba. Dejó una carta escrita con una letra pequeña que decía que se consideraba un perdedor. Decía que no había convencido a su esposa de regresar a su lado, que todas las solicitudes de empleo se le habían devuelto y que cada nuevo propósito de cambiar terminaba en derrota. No vale la pena seguir adelante, es lo que puso al final de su carta. Sus vecinos de cuarto no sospecharon nada, porque siempre estaba dentro del cuarto, no salía nunca, excepto para hacer un mandado por ahí a comprar café, a comprar pan. Y cada vez que lo veían, él siempre decía, esta soledad me va a matar. Siempre lo decía. No encontró una mano amiga en medio de la crisis. Cuando forzaron la puerta, lo hallaron desvanecido en un sillón, con un reflejo de desolación en su rostro, con una cara de soledad en su rostro. Se llevó consigo maletas llenas de tristeza y de desesperanza. El señor Oscar Mauricio fue una de las tantas víctimas de un mal que agobia al hombre de hoy, que es la soledad. Pero aún peor, recuerden que dije que él era cristiano. ¿Sí? Él falló en buscar refugio en el Señor. Falló en refugiarse en la palabra de Dios. Y sucumbió a los engaños del enemigo. Cuando vengan los periodos depresivos, porque van a venir, si usted se siente bien hoy, qué bueno, pero al ratito se va a sentir solo, se va a sentir deprimido, se va a sentir triste. ¿Okay? Cuando venga ese periodo depresivo, o algún conflicto, o sentimientos negativos, o la falta de seguridad, o la sensación que uno siente de estar como en un callejón sin salida, ¿okay? Porque el Satanás no descansa. ¿Okay? Piensen lo que dice Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Ese es Jesucristo, el que dice. ¿Okay? Así que no tengamos miedo. No tengamos miedo. Cuando la soledad se apodere de nosotros, pensemos en lo que dice Jesucristo. ¿Qué le dijo otra vez Jesucristo hablando cuando estaba ascendiendo a su Padre? Que es Mateo 20:28. Cuando se estaba yendo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Escuchen, este es uno de mis favoritos versículos. Mateo 28:20. Dice, y he aquí, con esto termino, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Amén. Por favor, consideren eso. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana, como siempre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pedimos que
tú bendigas a cada uno de los que escucharon esta palabra y que salgan llenos del Espíritu, Señor, que puedan tener el tiempo en este día de poder meditar sobre lo que se habló aquí y que cuando sientan esa sensación de soledad, cuando se sientan con problemas, con conflictos, que se apoyen en ti, Señor, que recuerden estas palabras. Tú estás con cada uno de tus hijos siempre. Nadie, ninguno de tus hijos puede dudar de lo que tú dices. Tus promesas son eternas y tus promesas son verdaderas. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos recordar esto siempre. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos por el resto de este día, que lo bendigas. Mañana, Señor, que empiece la semana, que seas con nosotros todos los días, que nos cuides, nos protejas de todo mal y que permitas que todas las cosas que hagamos, las hagamos siempre para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.